Pues nada, buenos días a todos. Lo primero siempre, se escucha bien, se ve bien, se escucha bien. Bueno, pues agradecer en primer lugar al observatorio que nos haya brindado la posibilidad de hablar sobre el alquiler. Creo que esta mañana está bastante divertida, ¿no?, con el tema de la ley de vivienda. Nosotros vamos a intentar dar un poquito más un mensaje a lo mejor más positivo y ver las cosas desde un aspecto más de la tierra, técnico. Aquí los ponentes están todo el día o bien como tenedores, o bien como comercializadores, o bien como gestores, pues en el día a día. Pues que nos den un poco la visión de cómo está la oferta y la demanda del alquiler, ¿no? Entonces, yo lo primero que os pediría es que os presentarais. Mi padre me dijo una vez que si algún día me encontraba un elefante en el salón de mi casa, que debía de presentarme, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer brevemente para marcarles las pautas. Yo estoy aquí en representación de Ascisi, que es una asociación de consultores independientes inmobiliarios. Y a mí me gusta mucho esta profesión. Yo siempre digo lo mismo. Esto es una industria financiera, tremendamente financiera, que tiene dos características. Una, actuamos financieramente sobre bienes raíces, cosas en las que no se pueden mover. Cuando yo estudiaba Derecho, que es un bien raíz, una cosa que no se puede mover. Entonces, bueno, pues eso nos hace que tengamos que tener una serie de conocimientos sobre urbanismo, normas, que además encima aquí en este país, para complicar un poquillo más, pues tenemos las normativas de las comunidades y luego de las 8.000 y pico viviendas. Bueno, pues de eso hay que saber un poquito. Y luego sobre una industria financiera, sobre un bien raíz, siempre va un negocio. En este caso estamos en unas oficinas y gestionar unas oficinas pues tiene su talento. Es decir, si habéis visto el principio, la colocación era una determinada, cómo te recibían de una forma determinada, porque eso tiene que manejar unas rentas y hay bastante conocimiento. Entonces, al final, nosotros como consultores tenemos que saber de finanzas, tenemos que saber de urbanismo y tenemos que saber del propio negocio. Y muchas veces parece que no tenemos esos conocimientos tan profundos. Entonces, bueno, queremos montar una asociación que se ha constituido este año, en marzo, para defender y dar un poco visibilidad a todas las cosas que hacemos, que creo que las hacemos bastante bien. Y nada, empezamos a recorrerlo. Entonces, esa es mi presentación, si hubiera un elefante. Así que empezáis por orden, Andrés. Preséntate. Pues nada, muy buenos días a todos, lo primero. Y bueno, yo vengo aquí en representación de Tectum. Somos una compañía de capital privado que nos dedicamos a la promoción y al desarrollo de vivienda de carácter asequible, entendiendo por asequible, término que está ahora muy de moda, fundamentalmente vivienda de protección pública en cualquiera de sus regímenes, ¿no? Tectum es una compañía un poco diferente a las que existen en el mercado. Somos muy verticales, contamos con los fondos necesarios, pero también promovemos directamente la vivienda destinada al alquiler y además la explotamos. Y termino aquí para no enrollarme mucho. Carlos. Muy bien definido. Yo también, por hacer un poco la similitud con Andrés, en primer lugar, muchísimas gracias, Mercedes y todo el equipo. Ha sido maravilloso y llevo con ganas de venir a este foro algún tiempo. Yo soy Carlos Rodríguez Bailón. Vengo en representación de Stay by Cronos, que somos una plataforma de vivienda nueva de alquiler y aspiramos contribuir a este lado de la oferta, que esta mañana seguro nos han comentado. Yo lamentablemente no he podido estar, que ha sido muy interesante el debate. Y también, de igual forma que Tectum, venimos al mercado un poquito más tarde que ellos, porque estos señores, don Andrés, llevan esto mucho más tiempo. Venimos a aportar una vivienda de alquiler en un segmento libre y aspiracional asequible. Como asequible es muy difícil de entender, ahora intentaremos explicarlo, pero sí que nosotros estamos en el segmento de vivienda libre con un ecosistema de servicios premium que dan cierto valor a la experiencia del inquilino. Entonces, toda nuestra vida en Stay gira alrededor del inquilino y con unas rentas razonables para el producto que ofrecemos. Tenemos en cartera 3.000 viviendas y también estamos integrados verticalmente porque compramos suelo, desarrollamos promoción y nos quedamos en la operación. Tenemos nuestra propia plataforma. Entonces, es cierto que yo creo que hay pocas plataformas que generan todo el valor en un mismo operador. Todo el ciclo. Eso es. John Paul, que me ha dicho que como no diga bien tu nombre, que me regañabas. Entonces lo he dicho bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, soy John Paul Garmendia. Comencé mi actividad inmobiliaria el año 1969 y como promotor y como gestor
inmobiliario y el año 90 fundamos la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. En la asociación, pues una asociación que da servicios al asociado. Inicialmente fue más solucionar problemas que había en el sector, muy importantes, y con posterioridad, pues los servicios que os digo. Formamos 1.300 oficinas en el Estado, prácticamente en la totalidad de la geografía, y especialmente tenemos más incidencia en Cataluña, con 250 oficinas y las demás diseminadas por el Estado. Yo, a pesar de que el trabajo sí ha estado en diferentes provincias con promoción, estoy más centrado en este momento, quizás porque ya tengo más edad, estoy centrado en Bilbao y así cojo menos el coche. Muy bien, gracias. José María, tu turno. Pues muchas gracias. También dar las gracias a OESA y a Renta por la invitación, por darnos voz. Quería decirle a John Paul que cuando él empezó a ejercer, yo acababa de nacer prácticamente. Lo cual me congratula, ¿eh? Sí. Pero por otro lado me preocupa, porque bueno, la cuestión es que soy agente inmobiliario, ejerzo en Madrid, tengo una pequeña agencia inmobiliaria de 8 personas y pues tengo la fortuna y el privilegio de ser portavoz de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, que es una organización bastante joven que se creó en el año 2013 y que representa a día de hoy a alrededor de 1.300 agencias inmobiliarias repartidas en 27 asociaciones territoriales. Y la verdad que me gustaría dar las gracias especialmente porque me hayan sentado aquí en una mesa de debate que se llama Equilibrio del mercado del alquiler, porque es justamente lo que llevamos casi 5 años desde que se promulgó la penúltima modificación legal de la LAU en marzo del 2019. Llevamos hablando y persiguiendo un poco el equilibrio del mercado, que es donde nosotros creo que nos encontramos más a gusto, porque la verdad que la situación que hay ahora en el mercado del alquiler no es para nada agradable, es una pena. Es una pena que el tiempo medio de inserción de una propiedad comercial en un portal inmobiliario en Madrid, dentro de un radio de 30 kilómetros desde el centro, no llegue ni a las 3 horas. En menos de 3 horas tenemos que retirarla porque nos avasallan por la cantidad de presión que hay de demanda y nos vemos obligados a tener que decir que no a grandísima cantidad de personas todos los días. Esto es una situación muy dolorosa y que se ha agravado a partir del día 26 de mayo, donde, curiosamente, los agentes inmobiliarios que hasta el día 26 ejercíamos como la profesión de intermediación inmobiliaria en el mercado del alquiler, pues por imperativo legal ahora resulta que somos representantes de los arrendadores. Bueno, de eso lo hablaremos. Y intentaremos hablarlo en un tono positivo, porque la verdad lo que sí me gustaría es que, como buenos profesionales que somos, que nos enfrentamos todos los días a miles de problemas, pues que lo hagamos con un sentido positivo, aunque seamos un poco críticos. Rafael, solamente quedas tú. Soy Rafael Valderrábano, gracias por la invitación. Sospecho que me han invitado, básico tiene varias líneas de negocio, pero sospecho por la que me habéis invitado es nuestra función de gestor residencial, multiliving, o de utilizar el inglés, pero empezamos gestionando para grandes fondos viviendas tradicionales y estamos entrando ahora ya en temas como los alquileres de media estancia y espero entrar pronto en el tema de co-living. Gestionamos para 4 grandes fondos, la Tempore, la Socimi, Global Saúco, Catella, y en el fondo mi visión es más de gestor para grandes fondos a nivel internacional. Bueno, como veis, es, yo creo, una clase de ponentes importante porque tenemos propietarios, tenemos gestores, tenemos representantes de las asociaciones de consultores y también de las agencias, con lo cual yo creo que cada uno tiene una visión. Creo que teníamos una imagen para empezar. Nosotros nos hemos marcado 3 bloques, ¿vale? Y queríamos empezar por la parte del equilibrio de oferta y demanda. Y yo esto me lo aprendí y no sé si va a valer. Yo hace tiempo ya, cuando me preguntan, bueno, el mix propiedad-alquiler es bueno. Y yo decía, bueno, no sé, es 40-30-20. Eso me lo aprendí, 40-30-20. Más o menos 40 había en propiedad totalmente pagada. 30, que me mueven los grandes números, ¿vale? Era gente que tenía alquiler, pero que tenía vivienda en propiedad, pero tenía una hipoteca. Y más o menos, en alquiler, pues no llegaba al 20, pero yo decía esa mnemotecnia de 20. Y luego pues había
pues, diferentes cuestiones. Estos datos son del Instituto Nacional de Estadística y no han puesto, es decir, la barra azulita es del 2021 y la barra verde es del 2011. Es la evolución de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, como podéis ver, ha aumentado las viviendas, el parque de viviendas en herencia. Se mantiene exactamente igual o muy, muy cercano la compra ya totalmente pagada. Está bajando la compra con hipoteca. Muy probablemente es que haya, por una cuestión generacional de 10 años, llevado a ya pagado, y ha habido un traslado también generacional a las herencias. Y por último, pues han aumentado 2,5 puntos en estos últimos 10 años en el alquiler. Y aquí el bloque lo que queremos hablar es un poco del equilibrio de oferta de demanda entre propiedad y yo os dejo texto libre, que es lo que os da este gráfico. Siempre hay un primero que tiene que ser el valiente de opinar y luego los otros van mejorando. Si el primero siempre lo tiene más difícil, así que ¿os animáis alguno? Pues yo me animo. Dos cosas, ¿vale? Pero antes una reflexión previa. No he podido estar en el debate de los políticos, que había sido bastante interesante, porque han hecho lo de siempre, matarse entre ellos, pero no aportar ni una sola solución. El primer punto, lo que estamos viendo aquí, espero que no haya ningún político en la sala. Lo segundo es, toda política de vivienda, está bien ya a ver si empezamos a hacer política de vivienda y no utilizar la vivienda en la política. El primer punto que todo el mundo tenemos que tener en la cabeza es que la vivienda no deja de ser más que el reflejo de la demografía 20, 30 años antes. Y los políticos, como son elegidos a 4 años, como mucho 8, algunos a 12, ninguno tiene visión a tomar decisiones a 20, 30. Os lanzo un dato bastante curioso que que pasan desapercibidos. El año pasado nacieron en España 365.000 personas nacieron en España. Si multiplicas eso por 85, dentro de 80, suponiendo que no hay entradas y salidas, o sea, si hay salidas pero no entradas, en el año, dentro de 85 años, en España va a haber 29 millones de habitantes. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que meter inmigración porque el sistema no funciona. Salió un dato hace poco que también ha pasado totalmente desapercibido, que la población en España el primer trimestre del 2023 ha crecido en 136.000 habitantes. Menos 30.000 de gente que había saldo neto en España, más 166.000 inmigrantes. ¿De dónde van a vivir esos inmigrantes? La primera llegada, Madrid, Valencia, antes que Barcelona y Barcelona, son los que han recibido todo. ¿Cómo va a vivir esa gente de inmigración? Hay que empezar a prepararse a tener viviendas. Respecto al dato, esto es una media general, pero esto está exacerbado en grandes ciudades. Barcelona, más del 35% de la gente vive en alquiler. En Madrid, dependiendo de estamos viendo ahora cuando sale el tema censal. Entonces, lanzo lo primero esto está más exacerbado en las grandes ciudades porque son foco de atracción de demografía, y hablar de políticas de vivienda, cómo equilibrar el alquiler, que exige a trabajar en localizaciones, no es lo mismo hablar de Zamora que hablar de Madrid, Barcelona, Valencia. Y dos, que lo que está pasando ahora en demografía, yo soy optimista por naturaleza, dentro de 85 años espero seguir llevando mi compañía o estar relajado y tal, pero seguro que habrá que ir tomando medidas porque Rafa, lo fías a 85 años, te vas a 40, la diferencia entre 29 y 49 seremos 10 millones de personas menos. Vas acercando, dentro de nada tendremos que ir viendo cómo se va reemplazando todo eso y va a afectar a la... Muy bien, muy interesante el tema de la demografía y de que, bueno, que estos datos son genéricos y que va por barrios y que hay cierta concentración en las grandes ciudades. Otra visión de los propietarios, como... Andrés, me lanzo rápido. Sí. Yo solo, lo único que viendo el gráfico, que lo tengo aquí delante y lo revisé, gracias por la presentación, mi lectura rápida de esto es qué bien que algunos estamos intentando promover vivienda, porque es dramático que haya la vivienda alquilada que hay, cuando en este país no tienes opción de elegir. Porque si bien me dicen que en 3 horas te avasallan la vivienda, yo a nivel personal tengo algo y es impresionante que a los precios que hay, que son unos precios muy agresivos, en absoluto asequibles en muchas ocasiones, se pueda llegar a no tener la capacidad de alquilar una vivienda en condiciones. Y no la hay. No la hay. Y alquilamos muy rápido. Y es la verdad. Entonces,
ese gap entre el que quiera comprar, es que no tiene posibilidad de elegir una vivienda de alquiler. Porque nosotros en grandes instituciones representamos un 5% del total del segmento de vivienda residencial, que tampoco estamos aquí, o sea, que nosotros somos una gota en el océano. Entonces, mi lectura a esto, que por supuesto totalmente de acuerdo con Rafa, esto va por barrio y cada uno de su padre y de su madre, habrá quien quiera comprar, quien le dejen su herencia, pero los jóvenes y la gente joven con el dinamismo del mercado laboral, con la inflación que tenemos, irse a pedir una hipoteca, tener un down payment aquí de 60, 80 mil euros para comprarse una casa, no es lo mismo en mi pueblo de Granada que venirse aquí a Madrid. Entonces, ese desembolso inicial donde ya te casas, de hecho que te casas casi que más que por la iglesia en una hipoteca, pues es que la otra alternativa es muy difícil de encontrar. Entonces, ese es el gráfico que para mí marca un poco la tendencia de lo que estamos hoy hablando aquí, ¿no? Has dado un titular brutal. Menos mal que quedan locos que quieren poner oferta en el mercado, ¿no? Y no es fácil, con el precio del suelo. Andrés. Pues para complementar lo que decían ambos, efectivamente, aunque es un hecho que la gente no conoce, la población de aquí al 2030 se va a incrementar, ¿no? Fundamentalmente por la afluencia de la inmigración. Pero además se va a incrementar significativamente, ¿no? Hay un estudio que os recomiendo de Germán Pérez del Barrio, un analista de V-Valoraciones bastante interesante, que habla de la relación de vivienda hasta el año 2030 con la población y afirma, pero lo afirma con datos, que no hay suficiente capacidad para construir las necesarias viviendas para acoger a la nueva población, ¿no? Como antes decían en una de las mesas anteriores, algún ponente, en Madrid se están haciendo no 25.000, Visaos hay 19.000, ¿no? Y en toda España 90.000, y yo creo que este año va a haber bastantes menos, ¿no? Por lo tanto, lo que señalaba Carlos, que en relación al gráfico es dramático, pues es así, ¿no? Cuando estamos hablando de que realmente hay una escasez de vivienda y fundamentalmente, voy a llamarla vivienda asequible, es decir, vivienda de fácil acceso económico, desde un punto de vista de compra, yo pronostico, y lo digo en muchos sitios, aunque se me critique, que cada día va a ser más difícil comprar. La vivienda no va a bajar, va a subir. Los impuestos suben, la materia prima ha subido, no se ha hablado nada de esto en las dos anteriores sesiones, y además impositivamente el Estado está eliminando regímenes fiscales como por ejemplo el de la SEDAF. Tenemos un régimen que tributábamos al 3,75 y hemos pasado a tributar al 15. Por lo tanto, eso lo que significa es que encarecen ellos mismos el precio de la vivienda. Luego, como bien decías, aquí pueden decir lo que quieran. La realidad es que impositivamente cada vez hay un escalón más. La vivienda nueva no va a bajar de forma general, no digo en un pueblo concreto, en una ciudad concreta, ¿no? Por lo tanto, si queremos resolver el acceso a una vivienda, no va a haber otro remedio que promover vivienda en alquiler. Y viendo ese gráfico y pensando que lo tenía por aquí, he cogido los datos de Eurostar, ¿no? En Europa la media vive del 30,1, vive de alquiler, estamos muy lejos de esa media. Muy lejos. Eso sí es verdad. Yo quería un poco hablar con José María y John Paul, el titular que nos ha dado antes José María, decir, oye, hay muchísima más demanda que oferta, pero un poco bajarlo a la tierra. ¿Creéis que va a seguir así la tendencia, que esto es una cuestión coyuntural, que es una cuestión estructural, tanto de la Asociación de Consultores como en la de agencias inmobiliarias? ¿Cómo lo veis? Vamos a ver, me habéis dejado sin guión porque ya lo habéis dicho prácticamente todo y tenéis razón y no discrepo en nada. Yo pienso que el tema está en que no hay una correcta o no hay un estudio del territorio y eso lo que propicia es que los planeamientos municipales se hacen sin tener en cuenta muchas veces correctamente cuál es la necesidad de la sociedad, de las comarcas, de las ciudades y de los pueblos. Entonces, esto es un verdadero problema. ¿Qué va a ocurrir? Preguntas a 10 años vista. Pues lo que va a ocurrir es que vamos a ir con el mismo problema, porque no hay ese análisis, ese estudio y esa puesta en práctica que se aplique por razones técnicas, por razones económicas, sino que hay otros factores que muchas veces son políticos, son económicos y que desvirtúan la realidad y la necesidad de la sociedad. Básicamente es eso. Bueno, son muchas cosas que se me vienen a la cabeza. La verdad que la situación es dramática en el mercado del alquiler en las principales ciudades, pero absolutamente dramática. Y además es más dramática desde el 27 de mayo. Y lo puedo decir con datos que empezamos a recibir ya, donde se está retirando oferta del mercado de los pequeños ahorradores, de los pequeños arrendadores, y donde se están endureciendo las condiciones de acceso al alquiler para
para los inquilinos, ¿no? Y bueno, esto sumado a ese gran desequilibrio que tenemos hace que al final esas personas a las que se pretendía proteger en la ley, que son los perfiles con potencial de vulnerabilidad, pues están absolutamente más al pie de los caballos desde el día 27 de mayo y esto es una realidad palpable de la que tendremos datos y estadísticas en pocos meses, ¿eh? O sea, ahora lo tenemos las organizaciones internamente, pero esto va a ser dramático y por dar un dato más, apoyándome en el tema demográfico, en Madrid en los últimos 10 años estamos recibiendo del orden de 55.000 ciudadanos cada año, ¿eh? O sea, eso es absolutamente inasumible. Y la única manera que se me ocurre para empezar a equilibrar la oferta y la demanda, primero derogar la ley de la vivienda. Cuanto antes, mejor. No hay paños calientes, no hay posibilidad de enmienda. Esta ley no tiene ni pies ni cabeza. No se ha atendido a los expertos, no se ha consultado absolutamente a nadie y al que se le ha consultado se le ha ninguneado. Y creo que estamos en una situación de drama nacional. Esta mañana apuntaban también que se necesita un pacto. Claro que se necesita un pacto, claro que se necesita un pacto. Pero un pacto con sentido, con cabeza. También apuntaban es que lo hemos intentado, pero es que no me vale. O sea, vamos a ver, que sois los representantes políticos. A mí no me vale que lo intentéis, lo que me vale es que lo consigáis. Y luego, por rematar un poco en tono positivo, claramente se están viendo iniciativas que tienden a la colaboración público-privada y yo creo que es hacia ahí donde hay que ir. Probablemente el Plan Vive de Madrid no sea ideal, pero probablemente va en la buena dirección. Se están haciendo cosas. En el municipio donde yo ejerzo, concretamente, se está levantando una promoción de vivienda industrializada que además se van a entregar las llaves en un plazo récord. Pasa que son muy pocas, ¿no? Pero en esa línea, luego en la línea de los incentivos fiscales, en la línea de que también nos acerquemos a las administraciones locales para ayudarles con sistemas de mediación. El agente inmobiliario es parte de la solución, siempre lo ha sido. Yo tengo que reivindicar esto porque es lo que soy, un agente inmobiliario. Ahora parece que se nos quiere sacar de la ecuación, se nos quiere demonizar. No, estamos para ayudar. Ayudamos a arrendar más de 3.000 alquileres diarios en España. Esto no es una cuestión baladí, es decir, ahora mismo la mayoría de mis compañeros y compañeras están en una situación muy preocupante, pero ya a nivel laboral también, ¿eh? Porque hay empresas que son micropymes, porque la agencia inmobiliaria en España son 4 personas, la tipo, ¿vale? Entonces, y es un gremio de 120.000 profesionales ordenados en 35.000 agencias alrededor de todo el territorio nacional al que se ha puesto al pie de los caballos de un día para otro. Cuando lo que estábamos haciendo es intentar conectar oferta y demanda y llegar a acuerdos. Bueno, pues eso es la línea que hay que trazar. Conexión de oferta y demanda, llegar a acuerdos, colaboración público-privada, gestión eficiente del suelo. El tema de los precios tiene mal apaño a corto y medio plazo. El tema impositivo sí que tiene solución también. Y entroncando con el mercado de la compraventa, no puede ser que en algunas comunidades autónomas se pague un 2% de impuesto de transmisiones patrimoniales, por decir y reivindicar también el tema de segunda mano, y en otros un 10%. Es que es absolutamente absurdo. Es que la carga fiscal de una transacción de compraventa en algunas comunidades autónomas, si le incluyes el impuesto de plusvalía municipal, llega hasta el 30%. Eso es inasumible. Y de pronto sale una medida medianamente coherente como es el aval público para el 20%, que bueno, que con matices habría que matizar y estudiarlo, ver cómo se quiere aterrizar esa norma, que es una idea interesante y también parece que la quieren tirar abajo. Es decir, yo es que no sé qué es lo que se pretende realmente, porque yo lo que pretendo cada día cuando llego a mi oficina es llegar a acuerdos y dejar a las familias contentas. José María, has puesto tantas cosas en la mesa que va a ser imposible que en la hora que nos quedemos lo saquemos. Además, nos estamos un poco anticipando porque creo que al final quiero que deis todos vuestra opinión sobre la ley de vivienda, pero qué cosas puede traer buenas y malas. Y yo creo que ya tu postura es bastante clara. Yo me quedo con 2 datos que habéis... En esa parte no hablo ya. No, puedes hablar. Hay 2 datos que me parecen fundamentales, ¿no? Que es una demanda muchísimo mayor que la oferta, y además habéis cruzado 2 datos, es decir... los 20.000 que no llega, 19 de obra nueva y los 55.000 personas que necesitan soluciones habitacionales. Es decir, es que eso no casa. Y como bien ha dicho muy probablemente Andrés, eso lo único que hace es que todavía tensione mucho más. Entonces, bueno, pues los políticos han decidido en la ley intervenir cuando muy probablemente nosotros creemos que la solución es poner más oferta. Pero bueno, no me quiero atascar. Yo para terminar este bloque, que hemos dado un poco estos datos y para ver el equilibrio entre la oferta, la demanda y el mix de compra y alquiler,
también Andrés ha dado el dato del 30 y tantos % de media, pero que también es muy dispar. En Grecia es un 95%, en Alemania, o sea, de compra, y un 5% solamente de alquiler, que es el país de la Unión Europea que más compra tiene, y el que menos es Alemania, que creo que está en un 65-68% de alquiler y el resto de compra. Dos preguntas que también me podéis contestar quien queráis. ¿Veis equilibrado el mix que nosotros tenemos en España? Y dos, ¿dónde creéis que estaremos dentro de 10 años? ¿Vale? Y ahí os pido también que seáis un poco dinámicos, que creo que es lo que a la gente les interesa. Relaciones cortas y mensajes claros como estáis dando. Así que... Bueno, yo creo que ya hemos contestado todos en el mismo nivel. Creemos, hablo por todos, pero vamos, no parece que esté equilibrado y probablemente, por ser rápido, dentro de 10 años nos acerquemos más a Europa, ¿no? Es decir, es necesario aumentar el número de viviendas en alquiler, no solamente por un tema de accesibilidad. Parece que todo lo que hablamos del alquiler es por un tema económico y a mí me gustaría recordar que ha cambiado la concepción social, ¿no? La tenencia de los bienes está cambiando, ¿no? No utilizamos música, utilizamos Spotify, cogemos coches compartidos, es decir, la mentalidad de la sociedad en general está cambiando más al uso y no a la propiedad, y por eso tampoco hay que demonizarla, ¿no? Por supuesto que tiene que haber propietarios, el equilibrio es el avance para el país, pero es una tendencia imparable el fomento del alquiler y dentro de 10 años, como decías tú, nos encontraremos que necesariamente, si hemos hecho bien los deberes, tendremos más vivienda en alquiler. Sí, yo suelo apuntar sobre eso y no puedo estar más de acuerdo en el desequilibrio, pero esto no es fácil. Y entonces el mercado tiene que ir inexorablemente en esa línea, pero los que estamos mucho en el mercado del suelo, aquí hay que promover mucho y no hay suelo. Entonces, o sea, es que hacer 2-3 puntos porcentuales en 10 años es generar más de 100.000 viviendas. Lo que quiero decir es que el Plan Vive son 19, que me parece una iniciativa maravillosa, pero que no hay. O sea, quiero decir que es que esto no... Y bueno, y esto va por barrios también, no es lo mismo que vaya a Córdoba, que vaya a Alicante, pero sí que la tendencia, la demografía, las nuevas formas de vivir van por ahí, pero necesitamos materia prima. Entonces, sin materia prima, si no se produce suelo... Yo me había propuesto como moderador no opinar, pero me resulta imposible, quiero decirte, y también doy otro titular, es decir, yo no creo que hiciera falta una ley de vivienda, yo creo que hacía falta una buena ley del suelo, quiero decirte. Pero bueno, la última vez que opino. No, ese era mi complemento a Andrés. ¿Tu opinión? ¿Cómo va a ser el mix dentro de 10 años y si ves equilibrado el actual mix que tenemos en España de propiedad y alquiler? A ver, es que está claro que la vocación aquí en el Estado es más, o ha sido históricamente, más de propiedad. Como hacías comparativas con países cercanos, Francia, por ejemplo, pues es un cambio impresionante. Lo que pasa es que las situaciones, muchas de las situaciones económicas y de otras circunstancias de evolución, como tú también decías, pues lógicamente nos hacen dar pasos en lo contrario. Pero ocurre que ese interés en el cambio de arrendamiento y entendiéndolo además sobre todo cuál es la necesidad del momento. En este momento no tengo necesidad de 4 habitaciones, yo tengo necesidad de 2. Entonces, eso ya se rompe el equilibrio con la propiedad. ¿Qué ocurre? Que sí, aunque está cambiando esa tendencia y de una forma importante, se encuentran con que no es posible, no tienen el acceso. Muchos de la población que ya se emancipa no tiene acceso a la propiedad porque es imposible y el acceso al arrendamiento pues también es imposible porque me contaban hace una semana hemos tenido aquí en Madrid una reunión de los delegados nuestros que son por todas las zonas del Estado y se comentaba lo mismo, lo estamos hablando todos, la ley de vivienda y me decían, es que hay oficinas pequeñas, no de 4, como tú dices, algunas que son el típico matrimonio que están los dos, ¿verdad? Oye, pues que tienen 60 demandas y tienen quincenalmente una oferta. Entra y sale. ¿A quién se la doy? A ver, ¿a quién se la doy? ¿Y cómo lo que tú dices, evidentemente? ¿Y a qué precio? Y voy a meterle, en este caso, el seguro del seguro de alquiler, le voy a meter el seguro de renta, le vamos a poner, y le voy a meter todos los gastos y, claro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos encareciéndolo. Y además es que tampoco tiene acceso. ¿Qué hacen los otros 59? ¿Esperan a que cambie? ¿Qué? Desde luego, con esa vivienda y con la ley del suelo estamos perdidos.
por Sí, terminar. estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ellos. No quiero extenderme porque sería hablar de lo mismo. Sencillamente creo que sí que estamos evolucionando hacia más el uso y disfrute, la tenencia y no tanto la propiedad. Creo que eso es positivo, creo que es lo que se necesita, pero no soy tan optimista en cuanto a la generación de oferta. Ahí, pues a ver, dependerá un poco de lo que pase en adelante. Creo que si algo bueno tiene todo esto es que toda esta polarización que ha habido es que quizás el gobierno que entre pues piense un poquito de otra manera, ¿no? Y busque un poco más realmente lo que debería de ser, que es el interés general y sobre todo el corto plazo, ¿no? Porque realmente la situación, como decía, y como decía John Paul también, pues es que tienes que decirle a uno que sí y a 20 que no. Y esto es un drama para los que estamos aquí. Claro, es que los que están legislando ahí arriba no están ahí abajo, como estamos nosotros diciéndole a las familias que no. Igual si estuvieran un par de días, yo les invitaría a que vinieran un par de días a las agencias inmobiliarias, ¿verdad? Y que atendieran el teléfono y que vieran lo que ocurre ahí, pues a lo mejor cambiaban un poco su manera de pensar. Yo claramente en 10 años veo que va a haber subido mucho el alquiler y, como decía Andrés, no es tanto un tema de no acceso a la vivienda, es para comprar, etcétera, es que ha cambiado la mentalidad y hace mucho tiempo hicimos una encuesta en la oficina, la prioridad era la gente que tenía menos de 30 años y nadie nombró entre las 5 primeras prioridades comprarse una casa, viajar, conocer mundo, hacer un máster, no sé cuánto, con lo cual no podemos medir con las reglas que teníamos hace 20 años qué va a pasar en un futuro, porque la realidad es que cambia, con lo cual claramente va a haber un crecimiento fuerte de alquilado, que va a ir por barrios. Te vas a encontrar grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, donde el peso será mucho más grande y te encontrarás ciudades como Soria, que sorprendentemente también subirá, pero no se harán más viviendas, se transformarán en viviendas que están para vivir, que algún inmigrante que vaya a trabajar o alguien que tiene que ir, la alquilará, no se la comprará. Y lo que también creo que va a ocurrir es que igual que tú tienes vivienda propia y la vivienda en 3 por herencia o donación, por compra totalmente pagada por compra, la alquilada se va a abrir, porque el mercado es listo. Y si no la cagan los políticos, ya estamos viendo pisos compartidos. Pero no pisos compartidos de estudiantes. Nos estamos encontrando, nosotros alquilamos pisos desde 450 euros hasta la Torre Skyline, que si te quieres el ático chulo son 4.500 euros. Que por cierto está alquilado, tendrías que coger el siguiente. Pues te vas encontrando que gente comparte vivienda, tiene que hacer coger y compartirse pero gente de diferentes estados de edad, vas a encontrarte de residencias de alquiler que van a ser como las de estudiantes parecidas, etcétera. Entonces eso lo vamos a ir viendo, porque como están metiendo la mano con el LAU, pues el mercado y la gente necesita vivir, pues va a ir buscando soluciones alternativas. Tan sencillo como eso, porque la realidad es que tenemos un bien de primera necesidad, la gente necesita un espacio donde vivir, y pues a veces tendrán que ser pues compartir una habitación, compartir un edificio teniendo mi habitación o compartir una habitación dentro de un piso, ese tipo de cosas. Y alguna cosa más que aparecerá y todos nos quedaremos así viendo, joder, aquí se la ha ocurrido. Que no sabemos, ¿no? Aunque eso sí, tengo que romper una lanza. Mucho co-living, pero el co-living en el fondo son las pensiones 3.0, que dejen de hablar de co-living porque eso ya existía en España en los años 60, los años 50, los años 40. La gente no se podía comprar casa, no podía alquilarse una casa y estaban las pensiones. Pues nada, con esto hemos terminado el primer bloque. Yo solamente de todo lo que habéis dicho me ha parecido interesante. El único dato que quiero dar es que en estos últimos 10 años el concepto de hogar también ha cambiado. Quiero decirte, antes el hogar era la familia tradicional que nosotros entendíamos, que habíamos heredado un poco de nuestro padre y en esta generación pues ahora hay muchísima otra fórmula. Me voy con mi amigo, no me voy con mi amigo, me voy solo, me echo una novia, me cambio de trabajo, me voy, me divorcio. Entonces quiero decirte, nosotros creo que el sector tenemos que dar, el sector de vivienda, soluciones habitacionales y con el talento que hay solemos anticiparnos un poquito y somos flexibles en ese sentido y muy probablemente encontremos. Es verdad que luego legislarlo es complicado y había una disposición transitoria de la ley de la vivienda que me voy a meter con la vivienda que no es de ley de arrendamiento urbana y aquí temblábamos, digo, a ver qué se les ocurre. Bueno, empezamos con el segundo bloque, que además vamos bastante bien y os agradezco que las intervenciones sean tan dinámicas, que es un poco centrarnos en target, precios, rentas, morosidad. Entonces, yo tengo el prejuicio de que el alquiler es un mercado de jóvenes, un mercado de jóvenes fundamentalmente que no tienen acceso a la compra, pero lo mismo me destruís con datos esa información y ahí empiezo contigo para que no llegues el último siempre, ¿no? Es decir...
No sé si tienes datos de qué segmentos tienen alquiler. Básicamente lo que más está creciendo son familias. El segmento joven está encontrando alternativas como son co-living, cuando digo jóvenes, déjame decir, por debajo de 30 años. Normalmente su prioridad es estar cerca del centro, cerca del trabajo, cerca de donde está el ocio. O sea, es muy difícil llevarte a una persona de 30 años, por ejemplo, así, vamos a jugar un poco, a Valdebebas, no quiere estar, espérame, 30, porque baja, coge el coche de alquiler, se va y se mueve. Entonces, ahí te diría que sí hay, pero te los vas encontrando porque comparten pisos. En general, digo, soluciones como el piso compartido o clúster, el co-living, etcétera, están encontrando las soluciones. Nuestro mercado en general es el mercado familia. Curiosamente, a veces dos familias conviviendo en el mismo lo que os decía, que alquilan, porque viene alguien de Venezuela, cambia de casa de 2 dormitorios a 3 y viene la hermana de ella, forma parte del alquiler y tienes 2 familias viviendo o 2 núcleos en la misma vivienda. Entonces yo lo veo más que nada como un tema de déjame llamarlo, familias que necesitan alquiler. Creo que va a subir vía residencias cuando digo residencias de tercera edad, no pensemos en las que hay ahora, sino lo que en el concepto norteamericano, que son los Independent living, ¿no? Independent living o no me sale el nombre ahora, pero gente que tiene a partir de una edad y decide verlo. Sorprendentemente empezamos a ver una nueva categoría básicamente por Skyline, nómadas digitales. Gente que viene, que estaba trabajando a lo mejor en Hamburgo, en Berlín o en Emiratos Árabes, cambia de Alibaba a Google, o mejor dicho, en este caso era de Amazon a Alibaba, y se ha venido aquí, no sabía lo que era, ni el NIE, ni una cuenta corriente, y dice, no, si yo tengo mi Wise o puedo pagar de donde sea. Pues, entonces vamos a ir viendo mucha gente diferente que se va a ir incorporando. Bueno, si los 40 son los nuevos 30, sí podríamos decir que es una cosa de... Son los 50. Sí, algo así, ¿no? Podríamos decir que el alquiler es cosa de jóvenes. Cosa de jóvenes, bueno, la edad de emancipación en España es muy triste ver ese dato estadístico y compararlo con otros países europeos. Tenemos un grave problema también de renta per cápita que hace imposible que la gente pueda permitírselo. Aparte que, bueno, también, ¿por qué no decirlo? Los padres igual tenemos algo de culpa de que estén los hijos tan a gustito en casa y tengan otras prioridades, ¿no? Irse de vacaciones, comprarse un coche y demás, y piensen en la vivienda un poquito más tarde. Yo sí que creo que el problema, sobre todo desde la crisis del 2008, ha cambiado un poco las dinámicas y que son más familias las que van alquilando, las que alquilan su casa y alquilan otra. Es decir, este tipo de circunstancias se están dando cada vez más y yo creo que tampoco es negativo, creo que es positivo. También roncando con lo que decía antes de la carga fiscal, pues al final, si necesitas, cambias de trabajo, pues ¿por qué tienes que vender para comprar? Pues igual es interesante alquilar tu vivienda y te vas a otra. Y hay una cosa que me ha venido a la cabeza, hablando un poco de lo que tú comentabas, el tema de los pisos compartidos, el co-living y demás, que el mundo asegurador igual tiene ahí un reto también interesante de adaptar las pólizas pues al alquiler por habitaciones, al co-living, en fin, a los pisos tutelados, a todo este tipo de soluciones que ya estamos empezando a demandar. Hay una mala noticia, cobras con tarjeta de crédito. Como son 11 meses, cargo en la tarjeta ya no pagan seguro. Más opiniones. Don Paul. Sí. Hombre, en realidad también, claro, vosotros estáis dando una visión, estáis hablando de puntos muy fuertes de población, Madrid, Barcelona. Claro, lo que pasa es que, y tenéis toda la razón, porque además es más sencillo, la localización no la tienen tan profundizada. Sin embargo, en cuanto vas a provincias o vas a localidades lógicamente pequeñas, hay un arraigo muy grande a la localización. Es decir, es una mentalidad que va perdiéndose ahora, pero yo nací aquí, yo quiero seguir aquí. Entonces, ahí sí cambia un poquito esa itinerancia que decís, que sí es cierta. Lo que pasa es que en este momento, como no tienes esa posibilidad de arrendar porque no tienes producto, pues dices, voy a buscar una localidad donde haya algo. O sea, al final te obliga la situación, te obliga la sociedad a que sea así. Habéis comentado viviendas vacías. Estoy quedándome sorprendido la cantidad de vivienda vacía que hay, que no se habita y se tiene por inversión, y esto la heredé, esto tal, pero lo tengo ahí quieto parado. Y ahí sí que no cambia, sobre todo el que tiene esa situación ya tiene una edad, y ese no tiene
esa vocación de alquiler. Entonces yo veo que eso también hay que tener en cuenta. No sé cómo se podría, lógicamente se podría con incentivos que prácticamente serían fiscales, ¿no? Por una parte tienes que atacar y por otra tienes que defender. Si, Con seguridad jurídica. claro, una seguridad más que jurídica. incentivos Entonces, fiscales, eso está que sí. clarísimo. Si ven que hay esta situación como la de ahora, te dicen, quieto, parado, y no hago nada. Claro. Y eso se ha detectado ahora. O sea, desde mayo para aquí, bueno, me comentan todas las oficinas que hay un paro increíble. Y más ahora, cuando además sale que tenemos unas elecciones, con lo cual dices, ay, mamacita, ¿qué pasa aquí? No sé qué hacer. Entonces, si no sé qué hacer, me retraigo y espero. Y eso, pues al final sigue esa gente no localizando esa vivienda. Esos 59 que decía antes seguirán sin vivienda. Y seguirán con los padres, claro. ¿Cómo no? Bueno, habéis dado muchos datos. La opinión de los propietarios que tenéis de primera mano. Bueno, ¿Qué tipo, que lo estudiáis todo, ¿no? Que tenéis vuestro CRM, estudiáis qué tipología de... Yo eso me iba a limitar muy rápido simplemente a dar datos de la experiencia, ya no solo de esta plataforma, sino yo también tuve la suerte de trabajar casi 6 años en Azora, gestionando más de 10.000 viviendas. Y al igual que yo creo que Andrés fue de los pioneros en esto, también en esa casa se sabe mucho y hay mucho dato. Pero al final... El 60% de entre 30 y 40 años en las viviendas que nosotros gestionamos son gente entre 30 y 40 años. El 60% es entre 30 y 40 30 y 40 años. Nosotros ahí. Es verdad que hemos encontrado ahora el senior living está tan de moda que hasta en poblaciones tales estamos encontrando un 15% de jubilados. Que además esos casi no necesitan el seguro, son lo único, pero el resto tienen seguro de impago, por supuesto. Pero sí es curioso que al final la demografía es que es lo que estamos hablando, es que la gente cambia. Y yo lo único, para apuntalar, que en el resto de, o sea, quiero decir que aquí el Colibi, nueva forma, en suelos terciarios, en Madrid y Barcelona puede tener mucho sentido, ojo, apalancándote a doble dígito, que luego hay que encontrar financiación. Y las yield de salida en ese producto están por encima del 5,5. Entonces, es todo, yo creo que la gente quiere vivir en sitios nuevos, pero sabéis que en Rivas hay una maravilla de complejo de Greystar, que es maravilloso, no deja de ser eso, de casa, y es una maravilla, pero no es fácil. Y hay que llenarlo, hay que educar a la gente. O sea, lo que quiero decir es que es muy complejo, pero son buenas fórmulas para que la gente, buenas fórmulas de living, porque uno haremos vivienda a largo plazo, otras más vacacionales, otras compartirán, pero sí que lo que creo, de nuevo, estamos hablando de incrementar los grafiquitos del principio, ¿no? Esa banda y que la gente pueda elegir, que el mercado se regule. Rafael ha dado un dato importante, decir, este tipo de gente le gusta estar dentro del ocio, en el centro, etcétera, con lo cual tipologías como de lo de Vicasa, que a mí me parece maravilloso. Yo lo del living no lo he entendido nunca hasta que fui a verlo. Entonces digo, pues ya entiendo lo que es, ¿no? Quiero decirte que son conceptos novedosos que hay que bajarlos a la tierra. Desde un punto urbanístico, como decías tú, de suelos terciarios, etcétera, pero luego del producto que compra la gente, que la verdad es que está súper bien. Yo no lo entendía. Vamos a ver que se abre una incógnita, a ver si somos capaces de darlo. Aquí ha habido otro señor que se ha jugado su dinerito para que eso funcione. Algo le tenemos que ayudar. Pero me quedo con el dato del 60%. Andrés, ¿tú quieres aportar alguno más? Bueno, yo sí... vamos a tener una diferencia por primera vez en este grupo, ¿no? Pero primero, el mercado no es homogéneo, ¿no? Y evidentemente hablamos de muchas formas de vivir o el living, hablamos ahora mismo de suelos terciarios, cosa que no estoy nada de acuerdo, ¿no? Porque un suelo terciario está destinado a algo que no es vivienda, pero lo llamamos living. Por tanto, lo primero, claridad. Conozco perfectamente el complejo, son amigos, pero lo tengo que decir, ¿no? No podemos comprar un suelo a menor precio y hacer competir con alguien que compramos suelos residenciales a mayor precio y ponemos el mismo nombre. No puede ser. Ojo, que es que ya se pueden hasta empadronar, según qué bueno, sitio, lo cual es... A más, ¿no? Eso voy. Por lo tanto, tratemos de claridad. El problema es que nuestras normas urbanísticas, como decía Rafael, no reflejan ningún tipo de claridad. Por lo tanto, cuando hablábamos del senior o del living o tal, no sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque realmente no está regulada ninguna norma. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que pedir a la Administración es claridad. Pero por no desviarnos del asunto, nosotros que lo que producimos es vivienda en suelo residencial y la mayoría de ella protegida, pues entonces, ¿cuál es nuestro grueso contestando a toda esta pregunta? Pues como bien decía Carlos, 30, 40 años, aunque cada vez tenemos más franjas de edad a lo alto y a lo bajo, ¿no? En realidad, este mercado es el que creemos que hay que potenciar, ¿no? Al final, alguien que vive en el Skyline, pues un expatriado no son el grupo representativo, ¿no? Realmente el alquiler, lo que nosotros entendemos es que debe dirigirse a una gran demanda de población, que es la que no puede comprar
o no quiere comprar y que tiene que tener un acceso a la vivienda asequible. Has hablado antes de morosidad, ¿no? Y como estamos en casa de estos señores, pues voy a decir que nosotros no utilizamos seguros de morosidad, de ningún tipo, porque no tenemos morosidad. Es muy curioso. Más de 2.000 viviendas y no hay morosidad, porque cuando alguien paga un alquiler asequible, no deja de pagar. Y esto lo digo también para animar a alquilar, ¿no? Que parece que es que el inquilino es prácticamente un delincuente y hay que atarle, ¿no? No es verdad. Nosotros tenemos poca rotación, nuestros inquilinos se quedan y además nos pagan religiosamente. Por lo tanto, oye, el inquilino que a veces parece que no está aquí, le demonizamos, no es cierto. Y no tenemos prácticamente, creo que hay uno en toda la cartera, uno, ¿eh? Es decir, que algo absolutamente testimonial. Por lo tanto, también hay que decir estas cosas. Luego quiero profundizar ¿Puedo sobre apuntar? eso. Sí, claro. Una cosa que está diciendo Andrés que es súper interesante. Que al final se está demonizando mucho a los inquilinos, de que por unos pocos, que son los que al final hay caraduras en el... Como todo, una persona lo puede pasar mal. En Tempore, cuando empezó la crisis, antes de que saliera ninguna ley, mandamos un mail a todos los clientes que están en ERTE, que en paro, ya menos que queremos ayudarles y tal. El problema cuál es que al final se demonizan. ¿Por qué? Porque hay gente que ha aprendido, los ocupas, los precarios y tal, y no los puede sacar, la inseguridad jurídica que hay. Si esas personas se pudieran mover rápido y sacarlos, es que saldría lo que está diciendo Andrés, que la gente le encanta su casa de alquiler, si les das un buen servicio, te lo van a pagar rigurosamente. Eso es un tema que me gustaría manifestarlo aquí ante los asistentes. Antes de que saliese el famoso decreto donde obligó a los grandes tenedores a darle un periodo de carencia, el 90% de los grandes tenedores, por nuestra cuenta, ya habíamos comunicado a los inquilinos prórrogas, plazos, periodos de carencia, nos habíamos puesto a su disposición para buscar soluciones si alguno pasaba alguna crisis, evidentemente con una cierta documentación. No penséis que es, no, me han despedido o estoy en un ERTE. No, hombre, mándame que te han despedido, que estás en el ERTE y nosotros te damos un plazo de carencia del tiempo que haga falta. Más no teníamos una limitación. Casi toda esa gente terminó pagándonos aquellos plazos, la mayoría de ellos mucho antes de lo que pensaban. Yo creo que a día de hoy tenemos uno o dos que todavía está por ahí, y no hubo ningún problema. Es decir, nosotros como propietarios no queremos rotar una vivienda, no queremos que ese inquilino se vaya, ¿no? Por lo tanto, para nosotros, por eso digo que es muy importante no demonizar y, oye, somos gente sensata todos los que estamos aquí y ayudamos. Bueno, es que todo aquel que sentado en una mesa como esta, dedicando al sector inmobiliario, en particular al alquiler, se le ocurra, eso le pase por la cabeza, demonizar al inquilino, es que no saben dónde está. Son nuestros Es decir, clientes, ese es el clientes. centro de nuestro negocio, ¿no? Yo, por acabar este bloque, me interesa mucho, yo creo que una de las conclusiones que hay es que todos coincidimos en la poca oferta que hay, que eso hace que tensionen los precios. Y a mí me preocupan las rentas, ¿no? Sobre todo en el seguro de impago, se utiliza entre ese 30%, 40% de la renta disponible para pagar el alquiler, para que la gente lo pueda, un poco a colación de lo que hay, que pueda tener vida, que pague bien el alquiler. ¿Cómo lo estáis viendo? Es decir, ¿veis a vuestros clientes que están ahogados, que están ya superando este 40% famosa de la renta disponible? ¿Prevéis un poco más morosidad por la inflación? Es decir, es que estamos en una situación que va un poco todo en contra. Quiero decir, suben los precios, la inflación es bastante alta, los sueldos por ahora no están subiendo. ¿Cómo veis en un futuro cercano la renta disponible y la morosidad, ¿no? Que ya lo apuntabas un poco? Y con esto terminábamos un poco este bloque. Pero me interesa especialmente conocer vuestra opinión al respecto. No, bueno, el que queráis. ¿Puedo abrir un poco por aquí? Estoy muy de acuerdo con lo que comentabais. Bueno, no se está demonizando a los inquilinos. Los inquilinos son la parte más débil. Los inquilinos pagan la grandísima mayoría. La grandísima mayoría, vamos, los ratios de morosidad son todos muy pequeños. Si haces medianamente bien tu trabajo, lo vemos nosotros cada día. Pero sí que es cierto, y también un poco rompiendo otra lanza a favor, parece que venía aquí a hablar de mi libro, y es verdad, los agentes inmobiliarios ayudamos a moderar las rentas, porque trabajamos un poco con la idea de que cuando formalizamos un contrato de arrendamiento intentamos que se desarrolle lo mejor y durante más tiempo, y cuanto más tiempo mejor. Es decir, que al final procuramos
pues decirle al arrendador cuál es la renta correcta, que atrae al inquilino correcto, al que más te va a durar en la casa, al que mejor te la va a cuidar. Y desde esa perspectiva seguimos trabajando. Está claro que el horizonte a corto plazo no es muy halagüeño, porque realmente pues la gente tiene cada vez menos renta disponible y paga con mucho sufrimiento. Tienen que compartir viviendas o gracias a 2 sueldos se pueden sacar adelante. La gran mayoría de las plazas de las principales ciudades, como decía John Paul, hay diferentes situaciones, eso es evidente, pero es que al final la población se está concentrando en 7 u 8 ciudades, es que al final se está concentrando aquí. Entonces es aquí donde hay que articular esas medidas. Yo no soy muy optimista, creo que los precios van a seguir subiendo, las rentas también, porque a veces también ya no sabes de qué manera protegerte ante tal avalancha de demanda. Y como realmente no se están articulando medidas eficientes para hacer crecer la oferta, pues yo no soy muy optimista. Creo que las rentas van a seguir creciendo, creo que la morosidad tenderá levemente a repuntar, pero bueno, en cualquier caso son datos muy moderados los que tenemos. Futuro cercano. Sí. ¿Alguien opina más? No, por favor. Tiene mucha razón que la prudencia en el precio es lo que hace que tengas esa situación que no hay morosidad. Eso es maravilloso. Pero ¿qué ocurre con la ley de vivienda? O al menos con la que se pretende imponer. Pues simplemente que los precios van a cambiar. Entonces el problema sí va a haber más morosidad. Por otra parte, pensaros que no solamente pues sí hay gente que es de alguna manera tiene afición al impago, pero en general, como decís todos, sí, el pago se está haciendo bien. Pero hay cuestiones que son accidentales. Por ejemplo, el año pasado, ahora tenemos más tranquilidad, el tema el tema energético fue brutal. O sea, es que dices, si tú haces tu pequeña economía doméstica y piensas cómo voy a organizar mis ingresos, mi trabajo, que estoy bien y gano, que no está subiendo, como decís también, los sueldos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que por una parte, la parte energética, que estoy pagando ya una cantidad brutal. Entonces opto o por no poner la calefacción, como ocurrió el año pasado, o tengo que pagar. Me falta algún sitio el dinero. Luego, además, ahora se ha notado muchísimo yo no sé si al final es Ucrania, si es la energía o qué, pero ir al supermercado, yo al supermercado solo desde hace muchísimos años a comprar. Pero es que ir ahora me da miedo. Me da miedo. Entonces, le voy quitando otra vez a la bolsa por ahí. Digo, lo de salir y eso, ir a cenar como antes todos los sábados, para tranquilo, no. O sea, quiero decir que el ingreso, la entrada es una cantidad concreta y la salida no es voluntad mía porque estoy derrochando. No, simplemente estoy cubriendo mis necesidades básicas. Y entonces eso nos va a alterar la morosidad. Involuntariamente, además. Sí, yo simplemente apuntar que nosotros estamos en un nicho de mercado, digamos, en el siguiente escalón a Andrés, ¿no? Nosotros, nuestra media de renta por vivienda está en 867 euros. ¿Vale? 867 es nuestra media de todo el portfolio. En todo el país, ¿no? De todo el país, que eso es importante. Porque ahora hemos salido a alquilar a Torrejón y estamos a 1.100 euros. 867 vivienda asequible de Andrés aquí en Madrid. Bueno, yo creo que los módulos tienen que adaptarse, porque estos señores también tienen inflación y tienen sus costes de construcción. O sea, quiero decir que esto es algo que tenemos que ir todos adaptándolo, pero evidentemente en Madrid viviendas por debajo de 1.000 euros, la gente quiere pagar su casa, la gente quiere vivir tranquila. Es que esto no lo tenemos que hacer. Es verdad que para nosotros, que al final trabajamos con fondos, y sabéis que nosotros con Nubin en particular, al final tener una cartera totalmente asegurada, ya no solo porque piensas que a alguien va a pasar algo, sino porque yo estoy muy de acuerdo con Andrés en que nosotros somos los primeros interesados en ser flexibles con nuestros inquilinos. Sí que nosotros somos los que queremos cuidar. Si alguien tiene un problema coyuntural, es que hay que ayudarle, si la gente luego va a atenderte. Además te lo agradece luego, si le ayudas. Claro, es que lo fideliza mucho más, ¿no? Entonces, en términos de ratio de esfuerzo, que yo creo que era una de las preguntas que formulaba, nosotros en Tarragona lanzamos un edificio hace un año, lo teníamos alquilado al 100% antes de abrir, un 11% de subida de renta antes de abrir, renta media 930 euros en Tarragona, y el ratio de esfuerzo era del 25% de media. Lo que quiero decir es que depende del barrio de nuevo, también si no hay, nosotros era como llevarle el agua a Tarragona, si es que no había vivienda de alquiler profesionalizada. Eso permite que rentas más altas vayan y su ratio de esfuerzo, por tanto, baja. En ciudades más tensionadas aquí estaremos más rondando los 30-35%. Superar el 40% yo creo que no es sano para nadie, ni para los inquilinos, que ante una situación de suministro que venga tal, algo que venga en el mes seguro, el otro, pues van a ir mucho más justo. Entonces yo creo que lamentablemente podemos ver algún escenario que suba y ahora mismo, por suerte, en la macro no parece que vayamos a tener esa situación desde mi punto de vista. Bueno, me tranquiliza. ¿Alguna opinión más o paso al último bloque? Vamos al último.
Sí, además lo he hecho aposta porque nos quedan 10 minutos y para hablar de la ley de la vivienda, que es que a mí cuando me propusieron moderar es que me apetecía bastante poco, la verdad, hablar de la ley de la vivienda. Entonces me parecía más interesante los 50 minutos que habéis hablado, que seguramente hayan sido mucho más clarificadores de qué es lo que se necesita en el alquiler y qué soluciones reales son, no las de las invenciones. Pero, como tengo que hablar de la ley de vivienda, pues es muy sencillo, es decir, una barrida de qué cosas positivas veis en la ley y qué cosas negativas. No va a dar tiempo a profundizar mucho, pero entiendo que algo positivo habrá y algo negativo habrá. No sé si... Pues cuando en el receso que se ha hecho estaba metido dentro de la Asociación de Propietarios de Viviendas, que era ASVAL, que teníamos una reunión para pasar unas propuestas para el próximo gobierno de la ley de vivienda. Y uno de los intervinientes, Miguel Oñate, ha dicho, esto es una ley de Pyongyang, ¿no? Con eso lo digo todo, ¿no? Es decir, no podemos hacer propuestas para modificar artículos, hay que derogarla, ¿no? Y dicho esto, vamos a decir qué se puede hacer, ¿no? Y sí que me gustaría decir es que realmente todo lo que hace la ley en parte ya está inventado. Y vuelvo a ir, como bien decías tú, a mi libro, que es la vivienda protegida. La vivienda protegida tiene un precio regulado. La vivienda protegida está en zonas tensionadas. Recordemos que en este país, de media, el 40% de todos los sectores nuevos todos los sectores que se desarrollan nuevos tienen que tener el 40% con algún tipo de vivienda protegida. Por lo tanto, ya tenemos un mecanismo que regula precios, que tenía una limitación al precio del suelo, limitación que no se cumple, y los primeros son los municipios. Es decir, que esto es importante que lo sepáis, ¿no? Cuando un municipio saca a concurso un suelo público, lo saca a subasta, pero luego nos obliga a limitar el precio. Es muy curioso, ¿no? Se sientan aquí los políticos y nos hablan de los privados que tenemos que colaborar, ¿no? Por lo tanto, claro que hay medidas y no era necesaria una ley de vivienda, ¿no? Era necesaria actualizar determinadas cuestiones. Comentaba Carlos los módulos en la Comunidad de Madrid. Utilizamos módulos del año 2008, ¿no? Y luego que nuestros legisladores no se vuelvan locos, porque no solamente es la ley de vivienda. Si tenéis curiosidad, echar un vistazo a la ley de arquitectura. Vamos, dejo a mis hijas y hacen una carta a los Reyes Magos mucho mejor que esa, ¿no? Entonces, claro, cuando queremos poner un listón tan alto, pero no queremos poner los medios y queremos que un tercero lo ponga, es complicado. Por lo tanto, en mi opinión, derogarla. No hay medias tintas. No hay más tintas, vale. Yo solamente por lo que ha dicho me parece muy interesante, por si alguien no lo sabe, es decir, vivienda protegida, el precio está tasado y además desde las asociaciones de promotores, etcétera, desde hace tiempo se está trabajando porque no se puede hacer vivienda protegida en zonas C o en zonas B. Es que no saben los números por el coste de construcción. Pero es que además se limita el precio del alquiler al 5%. Este señor no puede superar las rentas del 5% del coste que ha tenido. Quiero dar un dato. Por encima de las 2.000 viviendas en la Comunidad de Madrid que no supera los 650 euros, ¿no? Con gastos e IBI repercutido. Si entendemos que el IBI sube todos los años por parte del ayuntamiento y se lo repercutimos al inquilino, las subidas de IBI son más importantes que las subidas de renta para un inquilino. Es también muy curioso, ¿no? Por lo tanto, lo que os quiero transmitir es que, claro, por eso tenemos 100% de ocupación, por eso no tenemos morosidad y por eso tenemos lista de espera, ¿no? Todo tiene que ver algo. Pero, claro, nos arriesgamos a meternos con unos módulos del año 2008. He dicho al principio de nuestra presentación que nuestro capital es propio, por lo tanto, ponemos nuestro dinero y eso hace que el número nos funcione. Nos funciona a veces y otras veces no, pero es francamente complicado. Derogado. Tú, Carlos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo me interesa mucho lo de José María, ¿eh? Por favor, te dejo lo último porque estoy muy de acuerdo contigo en lo que has dicho, pero sí que a mí simplemente apuntar que en el siguiente nivel, donde tenemos renta libre, qué poco sentido tendría que en una plataforma que viene a aportar vivienda nueva de calidad al mercado en un segmento un poquito más alto de renta libre, a mí me digan la renta que tengo que poner. Porque entonces, si me dicen la renta que tengo que poner, ¿para qué voy a poner una piscina como un demonio, un PT Spa, un coworking, un dining boutique en azotea? Pero ¿sabes? Gastar una cocina súper mona, LED en las... ¿Para qué? Pues dejo vivienda mala, sin terraza, total, si es que la voy a alquilar igual. Entonces, es la incongruencia de lo que no tiene ningún sentido desde su nacimiento, como muy bien decía. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo bueno? Yo lo único que puedo resultar bueno es que alguien piense que hace falta. Porque yo creo que es un marco regulatorio con un consenso razonable con las personas que nos dedicamos a esto encima de la mesa. Creo que ese es el único punto que a futuro, y veremos el 23J qué pasa, creo que es lo único que se puede salvar de ahí. El que de verdad avancemos es por el lado positivo.
John Paul, ha sacado algo positivo de que puede haber una ley de vivienda. ¿Tú Sí, qué voy a opinas? decir algo positivo. Dime, Es dime. muy bueno el que una ley como la vivienda se renueve y se actualice, y siempre y cuando se haga bien. Claro, si lo hacemos mal, pues esto es un boomerang. Tiene bueno eso, que lo que pasa, no se ha hecho ese estudio que decía antes. Entonces, sin estudios de saber cuál es la situación real de la sociedad, pues no puedes arreglar. ¿Qué es lo malo? Pues que precisamente si lo que tiene es el interés de cambiar a mejor las condiciones económicas de la sociedad, de la parte más desfavorecida económicamente de la sociedad, va a conseguir todo lo contrario. O sea que entonces, no sé si vamos a poner nota al final, pero yo tengo claro qué quiero poner. Vale. María. Bueno, ya lo han dicho casi todo, ¿no? Yo ya dije antes lo que opinaba, me la Bueno, a mí lo único que me gusta de la ley es una parte del preámbulo, nada más. Lo demás no me gusta absolutamente nada. Pero es que es la verdad, o sea, es que claro, yo empiezo a leer y digo, ¡oh, joder, qué bonito! Pero me voy a relajar, me voy a tomar una Coca-Cola. Bueno, en fin, es un brindis al sol, esa ley no sirve. Lo único bueno es efectivamente que se ha traído a la palestra, que se ha puesto, que bueno, pues sea en el debate público y privado, y ojalá esto sirva para que quien quiera que sea que lleve las riendas de este país a partir del 24 de julio, pues haga algo eficiente, y porque realmente, como decía antes, hay un drama en muchas plazas, en la mayoría de las principales ciudades, de difícil solución. Nosotros vamos a seguir arrimando, vamos a seguir remando en ayuda, bueno, pues tanto a arrendadores como a inquilinos, es lo único que puedo decir. Todos mis compañeros y compañeras están muy preocupados, pero no, de verdad, no por sus negocios, que también lo están, sino porque es muy frustrante lo que está ocurriendo a día de hoy y todo lo que se ha generado, ¿no? Ya veníamos de una situación muy difícil y ahora parece que se va a empeorar. Por tanto, pues si algo bueno tiene es que se ha traído al debate y, bueno, ojalá sirva para que se mejore. Rafael, algo Muy positivo. rápido. Derogarla rápidamente y simplemente en positivo. Que se haga de verdad una ley de vivienda y que no se utilice la vivienda en la política. Yo creo que está cambiando todo el mundo muy rápido. Se necesita, no se puede aprobar sí pasaba, no sé qué, se paraba y de repente en 3 meses se aprueba. Que haya expertos, de los que nos dedicamos a esto tenemos que forzar que haya gente que se dedique a la demografía, gente que se dedique a sociología, etcétera. Y todo eso se refleje en esta ley de vivienda y que se junten, dejarme llamarlo, los partidos con sentido común, saquen la ideología, PP, PSOE, Ciudadanos si está, PNV, Junts si deja la parte, que vean que hay un problema en este país, que lo definan y que lo definan bien asesorados. Pues hemos terminado, nos hemos pasado 3 minutos, yo creo que la gente estará más o menos contento. Yo no sé si hay turno de preguntas, lo desconozco, hay gente que quiere hacer alguna pregunta. 2 preguntas hay. Bueno, que sí hay. Hemos hablado demasiado, yo creo, ¿eh? No, yo... ahí hay una persona que levanta la mano. Buenas tardes. Soy representante del sector inmobiliario. Somos una agencia inmobiliaria relativamente pequeña, pero que manejamos en alquiler no menos de 150 viviendas en exclusividad. Nos lo hemos currado en 5 años y tenemos en nuestra cartera pequeños propietarios, y con la nueva ley algunos pasan a ser Grandes tenedores. Grandes tenedores. Entonces, y tenemos grandes tenedores con carteras de más de 100 viviendas. La pregunta que nos hacemos entre varias agencias inmobiliarias que siempre nos conocemos, tantos comerciales como propietarios de las agencias, es fechas. O sea, fechas de derogaciones, fechas de qué va a pasar con esta nueva ley, porque al final de la historia los principales afectados somos todos, porque al final los propietarios están siendo afectados, los inquilinos, que son la parte más débil, que son los que tienen problemas para pagar mensualmente
las rentas debido a los altos costes que se están incrementando de los servicios, de la vida. Ayer yo fui al súper y también quedé un poco fuera de sí porque ya no, con lo que se consumía, con la misma cantidad de productos, se ha duplicado prácticamente el gasto. Y las agencias inmobiliarias también estamos afectadas, porque al final muchos propietarios, sean grandes tenedores o sean pequeños, están siendo afectados y al final dicen, o los pequeños dicen, me lo gestiono yo mismo, pudiendo cometer errores, porque para eso estamos los profesionales inmobiliarios, para asesorarlos y colocarles unos buenos inquilinos que no le den problemas. Pero también hay grandes tenedores o otros propietarios que dicen, yo esa mes de alquiler que tengo que pagar de honorarios de agencia, se lo voy a adjudicar al precio de la renta. Entonces, al final del cuento, por ejemplo, para dar un caso práctico, un piso pequeño de 700 euros, el propietario me dice, ok, aumenta la renta a 60 euros más por mes. Entonces ahora la renta no son 700, sino 760. Paradójicamente, publicamos a 760 y la lluvia de inquilinos o posibles inquilinos es la misma o casi la misma. Es decir, que se siente que hay una gran falta de vivienda en alquiler. Nos has hecho el resumen de la reunión. Quiero decirte, claro, yo estaba esperando un poco. Un segundito, estaba preguntando la pregunta, porque era de cuestión de pregunta. No, la pregunta es la fecha. ¿La fecha de qué? Porque el problema 23J. es que si un inquilino, 23J. Es que el PP y el PSOE hicieron una buena debate político que al final nos dejó en nada. La Comunidad de Madrid dio su opinión y nos dio esperanza, pero los que trabajamos en agencias inmobiliarias más pequeñas o incluso las grandes pueden ser franquiciadas. Alguien que esté en este sitio ahora mismo sabe... Yo me voy a animar como Leguleyo. Yo estudié... bueno, pues me alegro, José María, que me quites el marrón. 24 de julio. Bueno, un poco por también simpatía con mi colega. Bueno, yo he acorralado a Ana Zurita aquí cuando en el descanso, cuando salíamos. A ver, yo veo dos opciones, no hay más. Yo creo que todos sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, si gobierna una, los que están en un problemón son aquellas comunidades autónomas, digamos, cuyo gobierno es favorable a esta ley de la vivienda. Y si gobierna la otra, Ana me ha dicho, yo digo aquí públicamente, que van a perseguir la derogación inmediata. El que pasa es que las fechas están muy complicadas, porque se constituyen las Cortes el 17 de agosto y hay 3 meses para recurrir la ley, desde que se aprobó. Entonces, tienen que hilar muy fino ahí y los juristas tienen que ver un poco de qué manera se puede articular esto para, si se pasan de fecha, que pueda ser derogada igualmente. A mí, con esto ya concluyo y acabo, lo que me preocupa no es tanto la fecha de derogación, sino las dificultades que tenemos para implantar la ley. La ley entró con carácter inmediato al día siguiente. Bueno, yo, al igual que Andrés, trabajo en esto. Tenemos que pasar tenemos morosidad, impago, empezamos a trabajar. Voy al ayuntamiento para presentar mis papeles para demostrar que este señor... con 5 meses de antelación no está en vulnerabilidad, el ayuntamiento no tiene ni idea de dónde presentarlo. No solamente eso, tengo que demostrar que es que la carga de la prueba me la da a mí, que eso es acojonante también. Yo tengo que demostrar a la Administración que soy gran tenedor, con lo cual me tengo que ir al registro, que tampoco saben qué certificado exacto tenemos que tener, y bueno, pues este tipo de cosas nos complican la vida, nada más. Y como profesionales lo podemos sacar. Yo mis conclusiones, lo primero agradeceros vuestra calidad, vuestra preparación, vuestra síntesis. Yo creo que les habéis dado muchísimas píldoras y me quedo con 4 cosas. Los políticos pueden poner lo que quieran, pero esto es muy sencillo. Quiero decirte, la ley de la oferta y la demanda es la que manda y tenemos que poner mucho más oferta. Tenemos que, los señores que hacen este tipo de promociones en alquiler tienen que tener seguridad jurídica pues para que sigan animándose para hacerlo.
Y, como bien decía José María, necesitamos política de vivienda, no que de la vivienda se haga política, que creo que es lo más razonable para todos, que a nosotros, que somos profesionales del sector, nos ayudará, pero lo más importante es que los inquilinos o los propietarios pues tendrán posibilidad de lo que todos queremos, de que tengan una vida y unas viviendas suficientemente dignas. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.